Muchas gracias al vicepresidente. Señor secretario, por favor vaya anotando o por favor, señor vicepresidente, pásele la moción planteada a la secretaria general para que la tenga y la pueda dar lectura cuando se vaya a votar. Consejero Ulloa, gracias. Consejero Ulloa, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Aquí hay algo importante que la ciudadanía debe entender, que este tema relacionado al vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y que es de interés nacional, no debe ser un tema de retórica, es decir, de un discurso elegante, bonito, dramático, emotivo, evocando la transparencia, pero a la vez evocando transparencia y por atrás cometiéndose ilegalidades. Eso no es correcto. Este asunto de aquí, distinguidos compañeros del Consejo de Participación Ciudadana, es un tema estrictamente técnico-jurídico. Y por esa razón voy a tratar de explicarles en el menor tiempo posible esta posición. Y para que quede un poco más claro esta posición, quiero consultar al doctor Fausto Murillo lo siguiente, si me lo permite, doctor Fausto Murillo. Quiero conocer, quizás le puede parecer extrañas mis preguntas, pero llegan a un punto medular en lo técnico jurídico. Quiero conocer si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le paga su sueldo. No le escucho. ¿Me concede la palabra, señora presidenta, para contestar la inquietud del consejero Hernán Ulloa? Por supuesto, por supuesto. Por esta ocasión, mientras el consejero pregunta, usted puede responder. No tengo que darle la palabra. En esta ocasión voy a hacer esta excepción para que podamos continuar fluidamente. Gracias. Gracias, señora presidenta. Quien me paga el sueldo, señora presidenta y señor consejeros, es el Consejo de la Judicatura. Señor vocal del Consejo de la Judicatura, si usted tiene la urgencia de solicitar un permiso médico o por un tema de fuerza mayor, ¿usted le pide este permiso al Consejo de Participación Ciudadana o lo hace el Consejo de la Judicatura? Señor consejero, solicito al Pleno del Consejo de la Judicatura me conceda el permiso o la licencia que corresponda. Si en algún momento usted necesitara una licencia sin remuneración, etcétera, ¿usted solicitaría esta licencia al Consejo de Participación Ciudadana o al Consejo de la Judicatura? Señor consejero, naturalmente al Pleno del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctor Fausto Murillo. Usted entenderá, y también la ciudadanía, indudablemente mis compañeros, más adelante por qué hago estas preguntas. Ahora, la señora presidenta, he escuchado claramente que ha elevado una moción en que se acoja el informe jurídico del doctor Freddy Viejo, el coordinador jurídico, en el cual se recomienda que nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, ejecutemos la remoción del cargo del doctor Fausto Murillo. En este sentido, quiero pedirle al señor secretario del Consejo de Participación Ciudadana que dé lectura al artículo 208 de la Constitución del Ecuador y luego al leer el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en torno a nuestras facultades. Quiero conocer exactamente, señor secretario, si en alguna parte de la ley orgánica y de la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad o la atribución para remover a un funcionario de los cuales el Consejo se ha encargado de su designación. En este caso, el vocal del Consejo de la Judicatura. Léalo, por favor. No se le escucha, secretario. Artículo 208. Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley. Primero,
promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Segundo, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. Tercero, instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. Cuarto, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Quinto, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. Sexto, actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión de delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. Séptimo, coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. Octavo, solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que consideren necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionadas de acuerdo con la ley. Noveno, organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. Décimo, designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la presidenta o presidente de la República. Décimo, designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Duodécimo, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Hasta aquí el artículo 208 solicitado, señor consejero. Consejero, ¿culminó su intervención? No, estoy esperando la redacción, la lectura del texto que pedí al secretario, presidente. Ok. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 5. Atribuciones generales. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete, primero, promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Segundo, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos. Tercero, instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. Cuarto, organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. Quinto, designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la presidenta o presidente de la República luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. Sexto, designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Séptimo, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura luego de agotar los procesos de selección correspondientes. Octavo, designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía para que determine la ley, luego de agotar el proceso de selección correspondiente con veeduría y derecho a impugnación ciudadana en los casos que correspondan. Noveno,
presentar, promover e impulsar propuestas normativas en materia que correspondan a las atribuciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 10º, las demás atribuciones señaladas en la Constitución y la ley. Hasta aquí, señor consejero, lo solicitado. Señor secretario, era importante leer esta normativa legal tanto en la Constitución y la ley, porque usted, al igual que yo y los compañeros consejeros, queda muy claro de que no se establece ninguna atribución o facultad por parte del Consejo de Participación Ciudadana para ejecutar la remoción de alguno de los funcionarios bajo los cuales tenemos que designar según este mandato legal. Pero quiero recalcar el tema de que no existe la posibilidad de remoción legalmente, porque al hablar justamente del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional en el numeral A, dice, mediante el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el pueblo ecuatoriano dotó de competencias ordinarias y extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Las competencias extraordinarias de dicho ente comprenden a la evaluación de autoridades y cese anticipado de sus funciones. Cese anticipado de sus funciones. Señores compañeros del Consejo de Participación, ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenía la facultad de remover a ningún funcionario de los cuales tenía la obligación de designar. Ellos, en sus facultades extraordinarias constitucionales, tenían la obligación de evaluar y luego de evaluar la posibilidad de cesar anticipadamente. No tengo ningún registro del Consejo Transitorio que hayan removido a algún funcionario porque hubieran incumplido el mandato constitucional. Entonces queda claro que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene estas facultades de remoción. Ahora me voy, Presidenta, a lo que dice el artículo 11, invocado por el señor ministro Inch y por el señor coordinador jurídico en su exposición. Aquí yo haré entender a mis compañeros de que ha habido un lapsus o ha habido una falta de entendimiento de lo que esta normativa quiere decir. Y por ende, este no es el procedimiento correcto. El artículo 11 dice remoción de las y los servidores impedidos de serlo. El Contralor General del Estado o el Ministro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, solicitarán por escrito en forma motivada la remoción inmediata de la servidora o servidor público que estuviera impedido de serlo, previo al sumario administrativo correspondiente de ser el caso, respetando los derechos a la defensa y al debido proceso. Pero lo importante de este artículo es lo siguiente: esta solicitud será atendida por la autoridad nominadora a quien corresponderá nombrar al reemplazante. ¿Qué es autoridad nominadora, señora presidenta, señores compañeros? Aquella que tiene entre sus facultades la de formalizar los nombramientos de servidores públicos de acuerdo con la ley. Pero no solamente eso. Usted tiene que haber escuchado en algún momento si usted o tal trabajador se encuentra en nómina. Por lo que si usted busca Hernán Ulloa dentro de la nómina de servidores del Consejo de Participación Ciudadana, va a aparecer Hernán Ulloa. Si usted busca a Sofía Almeida entre la nómina de servidores del Consejo de Participación Ciudadana, va a aparecer la consejera Sofía Almeida. Pero no le va a aparecer el doctor Fausto Murillo, no le va a aparecer la doctora María del Carmen Maldonado, la doctora Maribel Barreno, el doctor Javier Muñoz, ni el doctor Juan José Morillo, porque simplemente la autoridad nominadora no es el Consejo de Participación Ciudadana, sino aquella entidad que le extendió su nombramiento y que le paga el sueldo. Esto debe quedar muy claro, porque aquí el señor ministro de Relaciones Laborales, lo cual me llama mucho la atención, sobre todo en su departamento legal, y creo que por la falta de capacitación de los departamentos legales es que se producen estos tipos de inconvenientes. Si el señor
ministro de Relaciones Laborales encontró, entre comillas, algún impedimento, él no tenía que mandar al Consejo de Participación Ciudadana esa petición, porque simplemente el Consejo de Participación no es la entidad nominadora, no está en la nómina el doctor Fausto Murillo, no le pagamos el sueldo, no le otorgamos permisos, no le otorgamos licencias, señora presidenta. Y esto es muy importante destacarlo porque este es un tema técnico-jurídico que podría acarrear algún tipo de responsabilidad en el orden político, así también como cometer algún tipo de ilegalidades que este Consejo de Participación Ciudadana, justamente invocando la transparencia en la administración pública, en la vigilancia de que todo se lleve correctamente, no podemos pues tomar una decisión cometiendo ilegalidades. En este sentido, señora presidenta, aquí se ha cometido un gravísimo error porque el señor ministro tenía que haber mandado este comunicado al Consejo de la Judicatura, que es la entidad nominadora del doctor Fausto Murillo Bocal, porque si usted busca en la nómina de servidores, él aparece dentro de la nómina del Consejo de la Judicatura. No podemos confundir en lo absoluto las facultades que nos establece la Constitución y la ley en la designación de autoridades. Este es un tema sumamente diferente a ser parte de la nómina o a la entidad que lo nomina. Y le voy a poner un ejemplo de nuestra situación. Nosotros recibimos una votación popular y nos dieron o nos extendieron la certificación o nombramiento el Consejo Nacional Electoral. Pero si alguno de nosotros, al igual que los señores asambleístas, tenemos algún impedimento para poder ejercer nuestro cargo, obviamente el señor ministro de Relaciones Laborales no puede solicitar ser separado o remover del cargo el Consejo Nacional Electoral. Tiene que solicitarlo a la institución en la que somos parte de la nómina, es decir, al Consejo de Participación Ciudadana o a la Asamblea del Ecuador, en el ejemplo que me refiero. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que pagan, señora presidenta. En este caso, quien paga es el Consejo de la Judicatura. Y la figura de la alerta por parte de Contraloría y por parte del Ministerio de Relaciones Laborales es para que esa entidad que se encarga del pago no siga pagando a un funcionario que se encuentra con esta inhabilidad. Entonces, yo sí hago un llamado de atención a coordinación jurídica en esta confusión de la designación y la palabra nominación. Porque esta confusión que se entrega en este informe nos puede hacer cometer errores a los señores consejeros, que nos puede acarrear una responsabilidad política y bueno, también al cometer ilegalidades en torno a una decisión, las consecuencias que correspondan en derecho. Y eso no nos podemos permitir. Así lo dice la ley del servicio público. En el artículo 28, cuando habla de licencias sin remuneración, dice en el artículo A, en el literal A, que con sujeción a las necesidades del lado del servidor, la jefe o jefe de oficina podrá conceder una licencia sin remuneración y con la aprobación de la autoridad nominadora respectiva. Por eso hice la consulta al doctor Fausto Murillo si él en alguna licencia le pide permiso al Consejo de Participación Ciudadana. El artículo 33 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece pues que la autoridad nominadora concederá permisos hasta por 2 horas diarias para estudios, etc. La autoridad nominadora. Y cuando cualquier servidor, cualquiera de los señores vocales del Consejo de la Judicatura tengan un permiso por una calamidad doméstica, por fuerza mayor, no le piden permiso al Consejo de Participación Ciudadana, le piden permiso a la autoridad nominadora, que es el Consejo de la Judicatura. Ahora voy a referirme a la parte principal que ya se ha referido el consejero, el señor vicepresidente, respecto a esta situación sui generis en la que nos vemos impuestos por el dictamen interpretativo 2-19-IC-2019 de la Corte Constitucional, donde en la parte principal indica: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó el Consejo Transitorio. Por tal razón,
no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes del artículo 8, numerales 10, 11 y 12 del artículo 209 de la Constitución. En pocas palabras, lo que todos nosotros conocemos. Existe un blindaje en torno a las decisiones del transitorio. Un transitorio que, según las palabras del doctor Fausto Murillo, ya revisó esta impugnación y aún con el supuesto impedimento que tendría el doctor Fausto Murillo, decidió no considerar como un impedimento para poder ejercer su cargo de vocal, porque dentro del análisis observó que ese es un impedimento para ciertos nombramientos, como por ejemplo, que era lo que le explicaba a los compañeros del doctor Murillo, él no puede poderse beneficiar de un nombramiento regular. Si él quiere ser juez, no va a poder ser. Pero esto no implica en lo absoluto que él pueda ejercer el servicio público con otro tipo de modalidad, siendo una autoridad sometida a un periodo fijo, pero sobre todo sometido al control político de la Asamblea Nacional. Es decir, en ese momento puede ser removido de su puesto. Y al mismo tiempo, dentro del control político, asimismo, tenemos que tomar en cuenta lo que esta misma artículo 11 establece respecto a que si no, la autoridad nominadora no se pronuncia en el máximo de 45 días, es decir, el Consejo de la Judicatura, la autoridad que le corresponde ejecutar la remoción es el Contralor General del Estado. Así dice el artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público. No dice en ninguna parte de la ley que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente, señora jueza, señora presidenta, compañeros, disculpen, me sentía en una audiencia, ya saben que soy abogado litigante, pero algunas cosas quedan de lo que uno ha vivido en el libre ejercicio. Y una de las cosas que yo les puedo decir básicamente que me llama la atención, y esto podría en cualquier tribunal ser declarado nulo en el acto de una apelación, es el respeto que debe haber a las garantías básicas en torno al ejercicio del derecho a la defensa, en torno al debido proceso. Y esto no solamente involucra para la parte judicial, sino también para la parte administrativa, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Leo el artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial administrativa, Consejo de Participación Ciudadana, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Yo aquí puedo advertir, señora presidenta, de que si bien es cierto, se ha escuchado al doctor Fausto Murillo, no se le ha dado el tiempo suficiente para preparar su defensa, más allá de que lo ha hecho dentro de los 20 minutos. Y tampoco ha sido parte del informe de coordinación jurídica que ha sido entregado a los señores consejeros. ¿Por qué razón no se contó también dentro del informe con el punto de vista del doctor Fausto Murillo para que pueda, dentro del trámite administrativo que se exige en el Consejo de Participación, poder tener su punto de vista, y no aquí en una sesión extraordinaria donde los puntos sobre los cuales se va a tratar en una extraordinaria no se puede modificar porque ha sido a criterio de la presidenta, y efectivamente, como bien lo resalta el doctor Fausto Murillo, no consta dentro del orden del día la comparecencia del doctor Fausto Murillo para ejercer su defensa. Y esto de aquí implica de que estamos transformándonos sin querer queriendo en un organismo de control político, cuando tampoco esas no son nuestras facultades. Si el doctor Fausto Murillo, y hablemos de transparencia, porque yo no puedo ser incoherente en las actividades que yo he desarrollado en el libre ejercicio profesional,
en la defensa de la independencia de la Administración de Justicia, evitar una metida de mano a la Administración de Justicia. No puedo invocar la transparencia violando la ley. Eso no es correcto. Y por ello, siendo coherente con esta situación, yo lo que indico es que esto de aquí más parece un escenario de control político que le corresponde a la Asamblea Nacional del Ecuador y no le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. Si el doctor Fausto Murillo tiene alguna incorrección en su cargo, algún incumplimiento de funciones, él tiene que ir a la Asamblea para someterse a un juicio político. Si tiene alguna incorrección que puede constituir una infracción penal, como ya lo hemos visto en esta última semana que ha conmovido a la nación el tema de la Contraloría, pues el doctor Fausto Murillo tendrá que someterse a las investigaciones de la Fiscalía del Ecuador, no someterse al control del Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación Ciudadana solo designa, no remueve. No podemos censar anticipadamente porque esas eran parte de las funciones del transitorio. Y por eso les invoco a ustedes a que no acojamos este informe jurídico, porque existe un error muy, pero muy grave en la definición, en lo que consiste la designación que nos corresponde y ser la entidad nominadora. Error que también lo ha tenido el señor ministro Inch y su departamento legal, a ponernos al Consejo de Participación Ciudadana en este aprieto innecesario, cuando usted, señor ministro, tenía que haber enviado esto al Consejo de la Judicatura. Entonces, por favor, aquí el tema no es retórica, sino es un tema técnico jurídico. Y por último, para finalizar, como bien lo mencionó el señor vicepresidente, estamos curados de cualquier tipo de invectiva, de amenaza, de cualquier tipo de situación. Los consejeros de Participación Ciudadana somos personas que hemos sido electos por la ciudadanía y que no tenemos ningún tipo de compromiso con el poder político ni el poder económico. Por ende, también, doctor Fausto Murillo, y con mucho respeto lo digo, espero que no se dé nuevamente la ligereza de su parte en determinar o citar normas legales en torno a las decisiones que podemos tomar, porque nosotros, si tomamos una decisión, indudablemente es dentro del marco legal y de la independencia que merecen nuestras funciones. Eso es todo, señora presidenta, señores consejeros, doctor Fausto Murillo. Perdón, permítanme. Se me olvidaba algo, presidenta, discúlpenme. Para finalizar, quiero en este momento apoyar la moción del distinguido consejero vicepresidente Francisco Bravo, ya que en el momento en que usted elevó su moción no escuché tener el apoyo correspondiente, y en este momento lo pertinente, según el procedimiento parlamentario, es que se tome votación de la moción que yo en este momento estoy apoyando a la moción efectuada por el vicepresidente Francisco Bravo. Y esto lo digo respetuosamente en torno al respeto que debe haber al procedimiento parlamentario o asumir las consecuencias que corresponden por este incumplimiento. Gracias, compañeros.